Y bueno, vamos al siguiente problema que me dice. En un salón de clases el 60% son niños y el 40% son niñas. El 25% de los niños son menores de 15 años y el 50% de las niñas también lo son. ¿Cuál es la probabilidad de que el profesor seleccione un niño menor de 15 años para resolver un problema? Bueno, este problema específicamente se resuelve con probabilidad condicional. Pero antes de ver lo que es la probabilidad condicional, vamos a ver un poquitito más del tema de probabilidad. Yo les había mencionado que para poder calcular la probabilidad de un evento era el número de veces que el evento se repetía en el experimento entre el total de los experimentos, entre el total de los eventos del experimento. Es decir, si yo tengo, no sé, en una urna, yo tengo en una urna 5 bolas rojas, tengo 8 bolas verdes, no sé, y 2 bolas amarillas, por ejemplo. Vamos a ver cuál es la probabilidad de que salga cada una de estas bolas. Bueno, supongamos que yo tengo en una urna 5 bolas rojas, 2 bolas amarillas y 8 bolas verdes. Yo meto la mano y extraigo una bola. ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja, amarilla o verde? Bueno, vamos a ver cuáles son las probabilidades. La probabilidad de que la bola sea roja va a ser igual a el número de veces que se repite la bola roja entre el total de los elementos. Es decir, si se repite 5 veces, que es una bola roja, entonces sería 5 entre 8 más 2 son 10, más 5 son 15, porque son el total de los elementos. Entonces sería 5 entre 15. Esto me daría como 0.33 y algo, ¿no? Ahora, si yo tengo la probabilidad de que sea una bola verde, esto es igual a ¿cuántos elementos de bolas verdes hay? Hay 8 bolas verdes, entonces serían 8 entre el total de los elementos, que son 15. 8 entre 15. Ahora, la probabilidad de que sea una bola amarilla va a ser igual a el número de elementos que se repite esta bola amarilla entre el total de los elementos, que serían 2 entre 15. Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? Espero que no. Entonces, una vez más, repito, para definir la probabilidad de un evento es el número de veces que dicho evento se repite, entre el total de elementos de mi experimento. Una vez más, para calcular la probabilidad de un evento va a ser igual a el número de veces que se repita dicho elemento entre el total de los elementos en mi experimento. Entonces, ya vimos que la probabilidad de que salga roja es 5 entre 15, que también es 0.33. La probabilidad de que sea verde es 8 entre 15 y la probabilidad de que sea amarilla es 2 entre 15. Ahora, ustedes me van a decir, ¿por qué estos no los pasé a decimal? Bueno, no es necesario. ¿Por qué? Yo tengo que la probabilidad de que sea una bola roja es igual a 5 entre 15 y esto es igual a 0.33. Si yo quisiera medir eso en porcentaje, el porcentaje de que pueda salir va a ser igual a 33%. Pero ojo, mucho ojo, decir que es un porcentaje es muy diferente a decir que es la probabilidad. ¿Por qué? Porque la probabilidad de un evento A, vamos a decir, siempre debe de ser mayor igual a 0, menor igual a 1. Es decir, siempre tiene que ser 0 o más grande que 0, pero menor o igual a 1. Entonces, no puede ser negativo y no se puede pasar del 1. Por lo tanto, es muy diferente hablar en términos de porcentaje y en términos de la probabilidad. Se puede decir que prácticamente son lo mismo, solamente que la probabilidad debe de ser de 0 a 1 y el porcentaje pues es de 0 a 100. Ahora es muy diferente, es muy diferente. Una vez que ya vimos esto, ya podemos hacer el problema. ¿Por qué? Y bueno, ustedes me van a decir, ¿para qué haces todo esto? Porque el problema precisamente me dice que está en términos de porcentaje. Así que vamos a tener que pasar esos porcentajes a sus probabilidades. Pero antes necesitamos ver qué es lo que necesitamos para resolver este problema. Como ya les había mencionado anteriormente, este problema se va a resolver por medio de la probabilidad condicional. ¿Qué me dice la probabilidad condicional? Me dice que la probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de la intersección de A entre B entre la probabilidad de B. Ahora, ustedes me van a decir, ¿y cómo sé cuál es A y cuál es B? Bueno,
Cuando yo tenga un problema de probabilidad condicional, ¿cómo sé en primer lugar que es un problema de probabilidad condicional y no un problema de probabilidad normal? Bueno, sé que es un problema de probabilidad condicional cuando me están pidiendo que, con base a un resultado previamente adquirido, yo obtenga otro. Ejemplo, en este que me están diciendo, selecciono un niño menor de 15 años. O sea, yo quiero que sea un niño y que aparte sea menor de 15 años. Ahí yo tengo dos cosas que deseo conocer. Salvo que en los problemas de probabilidad condicional, una de ellas ya las voy a conocer, ya me las va a dar el problema o la voy a tener que calcular de otro modo. Ahora, la probabilidad condicional se va a hacer de la siguiente manera, donde A va a ser lo que deseo conocer, lo que deseo, y B va a ser lo que ya conozco. ¿Ok? Entonces, yo deseo que sea el evento A, pero yo ya conozco el evento B. Vamos a plantearlo con el problema. Pero primero que nada vamos a definir los experimentos, porque pues no podemos así como que así, ¿verdad? Me dice, en un salón de clases, el 60% son niños y el 40% son niñas. Entonces, voy a borrar esto ahorita. Yo tengo que el 60% son niños, ¿no? El 60% son niños. Ahora, para pasarlo a probabilidades, vamos a decir que la probabilidad de que sean hombres, porque pues son niños masculinos, va a ser igual a el 60% entre 100, que me va a dar 0.6. Recuerden que la probabilidad tiene que ir de 0 a 1 y el porcentaje va de 0 a 100. Entonces, la probabilidad de que sean hombres es 0.6. Y me dice que la probabilidad de que sean niñas es el 40%, ¿no? Entonces, el 40% son niñas. Así que vamos a definir el evento de la probabilidad de mujeres. Va a ser igual a 0.4. Recuerden que en las probabilidades es de 0 a 1. Ahora me dice, el 25% de los niños son menores de 15 años y el 50% de las niñas también lo son. Bueno, vamos a definir ese evento. Vamos a definir ese experimento, ¿no? Vamos a decir que la probabilidad de que sean menor a 15 años lo vamos a definir con la letra S, ¿no? La probabilidad de S, vamos a decir que es que sean menores de 15 años. Entonces, la probabilidad de S es menores de 15 años. Y la probabilidad de ese complemento, pues va a ser mayores de 15 años. Ok, ya tenemos definidos los eventos, ya tenemos definidos los experimentos. Ahora, si vamos a resolver este problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Ya les había dicho con la probabilidad condicional. Entonces decimos que la probabilidad condicional va a estar dada por, vamos a leer el problema. En un salón de clases el 60% son niños y el 40% son niñas. El 25% de los niños son menores de 15 años y el 50% de las niñas también lo son. ¿Cuál es la probabilidad de que el profesor seleccione un niño menor de 15 años para resolver el problema? ¿Cuál es la probabilidad de que el profesor seleccione un niño menor de 15 años para resolver el problema? Entonces, me está diciendo que lo que yo deseo conocer es que sea un niño. O sea, lo que deseo conocer es que sea hombre, pero yo ya sé que debe de ser menor a 15 años. Por lo tanto, voy a definir la probabilidad condicional como la probabilidad de que sea hombre dado, y ponemos el evento que definimos nosotros como menores de 15 años, y dijimos que es con la letra S, ¿verdad? La probabilidad de que sea hombre dado que es menor de 15 años. Entonces, dijimos que la probabilidad condicional va a ser igual a la probabilidad de la intersección de los eventos, que es H intersección S entre la probabilidad de S. Ok, perfecto. Ya tenemos definida la fórmula a aplicar específicamente en este problema. Vamos a anotarla aquí arribita. La probabilidad de que sea hombre, dado que sea menor a 15 años, es igual a la probabilidad de la intersección de que sea hombre y 15 años, menor a 15 años, por la entre la probabilidad de que sea menor a 15 años. Entonces,
Vamos a borrar esto para ver cómo resolver este problema. Bueno, los problemas de probabilidad condicional usualmente se pueden resolver de dos maneras. La primera es con teorema de Bayes o con la fórmula de probabilidad condicional así directamente. Y la otra son con otra cosa que llaman árboles probabilísticos. Usualmente los árboles probabilísticos pueden resolver cualquier tipo de probabilidad condicional. Realmente son bastante útiles y vamos a ver cómo construirlos. Nosotros vamos a tener un nodo inicial, ¿ok? Ese nodo inicial se va a repartir pues en dos ramas para este problema solamente porque van a ser hombres y mujeres. Aquí vamos a poner entonces la probabilidad de que sea hombre y la probabilidad de que sea mujer. Una vez que hacemos esto, nosotros vamos a poner al final de la rama la probabilidad de que sea hombre y la probabilidad de que sea mujer. La probabilidad de que sea hombre es 0.6. La probabilidad de que sea mujer es 0.4. Ok, ya tenemos separado de que es hombre y de que es mujer. Ahora, el problema me dice que aparte de que sea hombre, puede ser menor a 15 años o mayor a 15 años. De que sea mujer puede ser menor a 15 años o menor a 15 años. Así que vamos a poner aquí que es menor a 15 años y aquí son mayores a 15 años, que es el complemento. De igual manera vamos a poner aquí menor a 15 años y mayores a 15 años. Ahora, tenemos que ver una cosa muy importante. Cada final de la ramificación sumado me tiene que dar 1. 0.6 más 0.4 es igual a 1. Hasta ahí sabemos que estamos haciendo bien el árbol probabilístico. Ahora, me dice que la probabilidad de que sea hombre es 0.6, pero el 25% de los niños son menores a 15 años. Es decir, es hombre, ya sabemos que es 0.6 que sean hombres, y que son menores a 15 años es entonces 0.25. Porque aquí me está diciendo el problema. El 25% de los niños son menores de 15 años. El 25% de los niños son menores de 15 años. Entonces, si ya sabemos que es hombre y que es menor de 15 años, entonces tenemos 0.25. Ahora, no me está diciendo el problema que vamos a poner aquí, pero como es el complemento es todo lo que sobra. Y el complemento matemáticamente lo podemos escribir de la siguiente manera. La probabilidad del... La probabilidad de un complemento es igual a 1 en menos la probabilidad del evento. La probabilidad de un complemento es igual a 1 menos la probabilidad del evento. Entonces, 1 menos 0.25 son 0.75. Ahora, necesitamos ver cuál es la probabilidad de que sea mujer. Bueno, que sea mujer y que aparte sea menor a 15 años. Y el 50% de las niñas también lo son. El 25% de los niños son menores de 15 años y el 50% de las niñas también lo son. Por lo tanto, el 50% de las niñas es 0.5 y el complemento 1 menos 0.5 pues también es 0.5. Ahí está. Vamos bien, vamos perfecto. Ahora solamente vamos a tener que aplicar la fórmula, ya. Es todo. Bastante fácil, bastante suculento. Me dice que la probabilidad de que sea hombre, dado que es menor a 15 años, es igual a la probabilidad de la intersección de que sea hombre y que sea menor a 15 años. ¿Cuál es la intersección? La intersección no es otra cosa más que la multiplicación de las probabilidades, es decir, 0.6 por 0.25. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que sea hombre intersección menor a 15 años es igual a 0.6 por 0.25. Vamos a tener que hacer esa multiplicación. Decimos que es 0.25 y 0.6. 6 por 5 son 30, 6 por 2 son 12, son 15. 1, 2, 3 son 3 puntitos decimales, entonces son 0.15. Esto es igual a 0.15. Ahí está bastante bien, bastante suculento. Ahora, la probabilidad de que sea menor a 15 años. Aquí hay algo muy importante que debemos de revisar. ¿Cuál es? Que nosotros, para que sepamos que son menores a 15 años, voy a tener que sumar todas las probabilidades de las intersecciones de todo lo que sea menor a 15 años. Es decir, aquí ya tenemos que esto es menor a 15 años, pero esto también es menor a 15 años, así que también vamos a tener que sacar la intersección de esto. La probabilidad de que sea mujer intersección
menor a 15 años va a ser igual a 0.4 por 0.5. Esto es igual a 4 por 5, son 20, serían 0.2, ¿no? Sí, ¿no? Son 0.2 o 0.20, es lo mismo, ¿no? Ahora, ya tenemos las probabilidades de que todo sea menor a 15 años, pero nos falta sumarlas. Entonces decimos que es 0.15 más 0.20. La probabilidad de que sea menor a 15 años es igual a 0.15 más 0.20. ¿Por qué estoy sumando las probabilidades? ¿Por qué? Porque esta probabilidad de que sea menor a 15 años solamente aplica para hombres y esta probabilidad de que sea menor a 15 años solamente aplica para mujeres. Y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que sea menor a 15 años ya con los hombres y con las mujeres. Ya no me interesa si es hombre o es mujer, yo solamente quiero saber si es menor a 15 años. Entonces la sumo, 0.15 más 0.20 es igual a 0.35. Ahora sí, aplicamos la fórmula sin ningún problema. Así que la probabilidad de que sea hombre dado que sea menor a 15 años va a ser igual a la probabilidad de que sea hombre por la probabilidad de que sea menor a 15 años, ya la tenemos aquí, y es 0.15 entre la probabilidad de que sea menor a 15 años, que es 0.35. Y si no mal recuerdo, en la Y está expresado de esta manera, es decir, no hacen la división, así que la respuesta correcta sería el inciso B, 0.15 entre 0.35. Así que este sería el resultado de ese problema. Y bueno, vamos al siguiente problema que me dice identificar cuál es la fórmula del teorema de Bayes. Bueno, lo que nosotros necesitamos ver en esta fórmula del teorema de Bayes no es otra cosa más que, como ya les había dicho en el problema anterior, es una probabilidad condicional. ¿Y cómo habíamos dicho que era una probabilidad condicional? Bueno, que una probabilidad condicional de A dado B era igual a la multiplicación de la intersección de las probabilidades entre la probabilidad de B. Eso era una probabilidad condicional, ¿no? Y recuerden que en el problema anterior, para poder yo sacar la probabilidad del denominador, yo sumé la probabilidad de todo lo que era menor a 15 años. O sea, ya que era hombre y mujer, menor a 15 años. Ahora, les voy a decir cómo aplica el teorema de Bayes. Realmente el teorema de Bayes no es nada útil, porque es una fórmula un tanto confusa y la verdad pues necesitas hacer muchos procedimientos cuando los árboles probabilísticos, lo que hice anteriormente, lo puede resolver sin ningún problema. Pero en el problema nada más nos pide identificar la fórmula del teorema de Bayes. Bueno, ¿cómo la vamos a identificar? Primero que nada, el teorema de Bayes es una manera de calcular probabilidad condicional. Por lo tanto, debe de tener una división, ¿no? Por lo tanto, B y D quedan completamente descartados. ¿Por qué B y D quedan completamente descartados? Porque no son una división. Recuerden que el teorema de Bayes es una manera de calcular probabilidades condicionales. Entonces, B y D quedan descartados. Ahora, A y C son los únicos incisos que nos quedan. Recuerden que en el problema anterior yo sumé todas las probabilidades de que fueran menores a 15 años. Yo las sumé para poder obtener la probabilidad de que sea menor a 15 años ya total en el experimento. Esto quiere decir que es una sumatoria o se va a representar con una sumatoria el denominador. ¿Y cómo se representa con una sumatoria? Bueno, con la letra griega sigma. Cuando nosotros veamos presente la letra griega sigma significa que es una sumatoria. Entonces, la fórmula del teorema de Bayes debe de tener presente una sumatoria. El inciso A es la única que tiene la sumatoria porque el inciso C no tiene sumatoria. Por lo tanto, ya que les dije cómo reconocer la fórmula del teorema de Bayes, podemos decir que es el inciso A. Una vez más, ¿por qué no explico el teorema de Bayes? Porque el teorema de Bayes se puede resolver sin ningún problema con los árboles probabilísticos. Por lo tanto, la respuesta de este problema es el inciso A.